¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia, nomás me voy a me explicar dos maneras de la expresión de la palabra gracia. Primero, el diccionario dice que es cualidad o capacidad de las personas o las cosas para divertir o hacer reír. Pero tenemos el segundo que es, podría decir, apliquemos esto a lo divino. Vamos a aplicar esto a lo divino. El segundo significado, según el diccionario, dice beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular. Beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular. Perdón, indulto. Este es el último. Vamos a tomar eso, porque verdaderamente la gracia divina, la gracia de Jesús, la gracia del Padre, fue un indulto. La gracia ah, Cuando Pablo menciona que por gracia somos salvos, significa que no somos inmerecedores. Significa que no merecemos, pero a pesar de todo, Cristo vino, murió por nosotros para que nosotros tengamos salvación. No merecíamos, no merecemos, pero Cristo y el Padre, por gracia, somos salvos. Inmerecidamente somos salvos, en otras palabras. Inmerecidamente somos salvos. Comentario. Como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia habría desconcertado a los antiguos israelitas, que veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia, mientras que los dioses de las naciones circundantes eran volubles, totalmente impredecibles y no comunicaban a sus adoradores qué deseaban o cómo complacerlos. Sin embargo, el Dios, el Yahweh, el único Dios verdadero de la Biblia, instruye cómo claramente a su pueblo acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que se debe y no se debe, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que lleva a la vida eterna y lo que no lleva a la vida eterna, el camino ancho y el camino angosto, lo que es para el bien de todo su pueblo, individual y colectivamente. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos. Como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un nuevo corazón, un trasplante espiritual. Jeremías 31, 34 dice: He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
¿Qué nos enseña este texto acerca de la promesa divina de darnos un corazón nuevo? Compara esto con el dicho de Cristo a Nicodemo en Juan 3:1. No sé si se acuerdan de Juan 3:1 sobre la historia de Nicodemo. Por favor, sírvense abrir su Biblia y léanla porque el tiempo es muy corto aquí como para leer nomás. Les voy a citar eh, esto que dice, esto que dice aquí sobre un versículo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí nomás lo voy a dejar, por favor. Los invito a que lean todo esto. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo en tablas de piedra, según Éxodo 31:18, que dice así, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de la piedra escrita con el dedo de Dios. Luego tenemos aquí otro versículo que está en 37, Salmos 37:30, dice así, Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. El 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de amor de Dios no debería ser algo externo a nosotros, sino algo es inscrito en nuestro carácter. Solo Dios podía inscribir su ley en los corazones humanos y prometió hacerlo en favor de su pueblo, de su pacto. Hebreos 8:10, que dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi pueblo. No podemos salvarnos por cumplir la ley, pero también no podemos dejar la gracia a un lado. La ley, la ley de Dios son normas morales o moralmente son leyes que regulan el estatus o el estado del ser humano aplicado a la naturaleza, a la humanidad, al ecosistema, a todas las instituciones, diferentes instituciones que existe en el mundo, pero que no se lleva a cabo tal cosa, porque hay mucha corrupción. Entonces, la ley es un regulador. La gracia, la salvación, la gracia entra primero, ¿ve? Porque la gracia entra primero. ¿Por qué? Porque esto podemos hacer referencia a estos 2 ladrones que murieron a la cruz de Jesús. ¿Cuál actuó primero en esas personas que estaban en la cruz? ¿Actuó la ley para salvarse o la gracia? Definitivamente aquí actuó la gracia. Estos señores pidieron perdón, no les quedó tiempo guardar la ley, entonces fueron salvos por gracia. Pero nosotros, los que aún vivimos y que no nos hemos muerto y que todavía estamos viviendo, tenemos que estar regido bajo las 2 cosas, bajo la gracia y bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué se le da gracia? ¿Por qué las personas son salvadas bajo la gracia es que se mueren instantemente? Porque a esas personas no les va a quedar tiempo a guardar la ley. Entonces no son requeridos
para guardar la ley, pero las personas que aún viven son requeridos aplicar la norma de la ley, aplicar los estatutos, aplicar la ley, los 10 mandamientos, porque si no lo aplican, entonces estas personas pueden cometer algún crimen. Estas personas pueden levantar falsos testimonios. Estas personas pueden quebrantar cualquier parte de la ley. Entonces tiene que haber regulación en el ser humano y luego está la gracia. La gracia actúa inmediatamente cada vez que nosotros quebrantamos los 10 mandamientos, cada vez que cometemos pecados, miramos pornografía, pensamos mal, pensamos mal en nuestros pensamientos hacia una mujer, estamos, a veces nos enojamos mucho y deseamos pegarle a un hermano, o nos enojamos tanto que decimos cosas en nuestro corazón que no le dijimos a la cara del hermano, pero que dijimos muchas cosas malas, muchas cosas asquerosas. Pensamos en nuestra mente hacia el hermano. Eso es un pecado. ¿Y cómo vamos a ser salvo ahí? La salvación, ahí entra la gracia. Entra la gracia. Cuando usted se arrepiente y dice, ay, ofendí a mi hermano, perdóname, Señor. Usted ora a Dios. Inmediatamente la gracia actúa. Y es que la gracia dice, entonces la gracia actúa y la gracia dice, no lo mereces, pero eres perdonado. Porque una vez más, no merecemos, pero somos salvos. Ahí actúa la gracia. Pero muchas personas se equivocan en aplicar esto. No podemos salvarnos por cumplir la ley. A cambio nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados, y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Al mismo tiempo, la ley nos muestra nuestro pecado. Santiago dice 1:22-25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro mutual, natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Romanos 2:3-20 dice, ya que por las obras de la ley, ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, yo no voy a, amigos, no voy a dar tanta explicación. Estos textos, por favor, hágase referencia de lo que hablamos sobre el significado de la gracia. El significado de la gracia, vuelvo a repetir, la gracia significa no merecedores. O sea, no somos merecedores, pero a pesar de todo, Dios nos da el perdón, nos perdona, no merecemos. Entonces, cuando habla de ley, la ley solamente sirve para las personas que están vivas, que tienen una vida diaria, y la gracia es efectiva en el momento que usted se muere y no le alcanzó tiempo guardar la ley. O la gracia actúa cuando usted comete pecado, se arrepiente de todo corazón y dice, perdóname Señor, cometí estos pecados. La gracia actúa. Usted no es merecido ser perdonado porque usted quebró la ley, pero actúa la gracia y la gracia, dice, la gracia es como un abogado. La gracia es como, como alguien que intercede por usted.
Ese es el trabajo de la gracia. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere no codiciarás. O sea que la ley es efectiva a las personas que están vivas, pero las personas que se mueren instantemente, la gracia inmerecida a nosotros actúa y somos salvos sin guardar la ley. Pero los que estamos vivos, la ley del pecado está en nuestro cuerpo y sigue atormentándonos, pero la ley de Dios sigue diciendo, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer. La ley del pecado choca contra la ley de Dios. Entonces, ¿quién va a salvarlo a usted de este problema? Solamente la gracia, porque a diariamente cometemos pecado con la mente, con nuestra mano, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestros corazones, etcétera. La gracia nos está amortiguando constantemente en contra de la ley del pecado, porque la ley del pecado está en nosotros, todo pecado que cometemos, y la ley de Dios choca contra la ley del pecado, y la gracia viene a libertarnos. Hasta pronto, cuídense mucho, tengan un hermoso día.